Buenos días, hermano. La gracia y la paz del Señor esté con vosotros. Hoy estoy gozoso, ¿no? Estoy gozoso por un día más porque tenemos vida, hermano. ¿Cuántos están gozosos el día de hoy? Hoy tengo un tema muy importante. Doy gracias a Dios por este tema. Y bueno, antes que nada, antes que empezar este tema, me gustaría compartir un poco del propósito de estas enseñanzas. Ciertamente vamos a ir con este hilo que son las religiones, las sectas, pero a mí me gustaría que de todo lo que voy a decir en adelante de estos 20 minutos se quede con estas dos cosas: el propósito de esta enseñanza. Voy a hablar solamente de esta enseñanza, no de las demás. El propósito de esta enseñanza es tener un criterio apologético del canon. En este estudio, antes de conocer la segunda religión más influyente en el mundo, veremos la suma importancia de conocer y entender las Escrituras, que es la única revelación dada por Dios. Póngale en pie, hermano, para ponernos en manos de Dios la palabra, el estudio. Padre, te damos gracias porque es tu palabra la que nos alimenta. Te damos gracias porque hemos conocido la verdad. Ciertamente Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, que por Él nadie viene al Padre. Y hoy te damos gracias porque lo podemos conocer y podemos, Señor, saber de Él a través de tu palabra. Te damos gracias, ponemos, Señor, este estudio en tus manos, que sea tu palabra la que nos hable, y yo primeramente, Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo el que hable. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, este tema, como yo se lo mencioné, es para tener un criterio apologético, y en 20 minutos, hermano, no se puede dar este tema. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra nunca acaba, hermano. El estudio de la palabra no lo podemos tener en 20 minutos o solamente los domingos, sino es un estudio que debemos de tomarlo siempre y en todo momento. Este tema va ligado un poco al resumen de Gálatas. No sé si alguien se acuerde que Gálatas eran gentiles que estaban también por corrientes judías y ellos tenían que defender su fe. Y eso es la apología, hermano. La apología es la defensa de la fe, el conocer en qué creemos, el conocer a quién adoramos y en qué es lo que practicamos. Pero antes, como yo se lo mencionaba, hermano, para yo poder hablar o para yo poder estar en ese púlpito, tengo que conocer las palabras. Y hoy nos vamos a basar mucho en el canon y en el Tanaj. Pero bueno, si pueden ver a la pantalla, van a ver un símbolo principal. ¿Alguien sabe o alguien reconoce este símbolo? ¿Sabe de qué religión es? Aquí alguien asocia a alguien que pueda levantar su mano, ¿no? Una pista: es la segunda religión más influyente del mundo y está en Europa. Los musulmanes, exacto. Este logo, cuando uno lo ve, pues ven los musulmanes, ¿no? Y en este estudio vamos a hacer una comparación entre el Islam y el cristianismo primitivo. Pero ¿por qué? La verdad es que tuve el privilegio de yo poder escoger esta religión. ¿Y yo por qué escogí esta religión, hermano? Le quiero compartir esto porque al ser la segunda religión más influyente en todo lo que es África, Europa y Asia Menor, es la religión, digamos la primera, que comparte más cosas con el cristianismo. Ellos son, así como el cristianismo es influyente en toda América, el continente América, pues esta religión es muy influyente en todo África, Europa y Asia Menor. Pero también tiene un gran parecido en creencias con diferentes interpretaciones. También tienen las mismas fuentes de información, que es la Torá, el Nevi'im, el Ketuvim. También tienen sus artículos de fe como nosotros. Pero yo le quiero preguntar en esta parte, nosotros vamos a hablar de sus artículos de fe de los musulmanes, que es el Islam, ¿no? Pero le quiero preguntar, ¿alguien de aquí conoce cuáles son los fundamentos cristianos? ¿Los principios de fe cristianos? ¿Alguien puede levantar su mano y decirme los 5 fundamentos cristianos del cristianismo? ¿Qué es lo que creemos nosotros, hermano? Yo le quiero hacer esta pregunta. Antes de yo poder abordar un tema extra que no es de que no edifique, pero nosotros para poder hablar de otro tema necesitamos conocer lo que nosotros creemos. Porque si nosotros no conocemos lo que creemos, nos podemos desviar, hermano. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos saben que la Reina Valera 60 está desordenada? ¿Cuántos saben eso? Por fecha. Por fecha, algo así. Pero yo le hago esta pregunta, hermano. ¿Qué pasaría si una persona en la calle se le acerca y le dice, tu Biblia está desordenada? ¿A qué contestaríamos eso, hermano? Porque la Biblia está desordenada. Sí vienen los libros, pero están en otro orden.
Esto es una pregunta que me gustaría que usted se la lleve a su casa. Yo le vuelvo a mencionar, hermano, que el propósito de esta enseñanza, de estos 20 minutos, es que usted tenga un criterio apologético acerca del canon. El canon es todo el resumen de la Biblia. ¿Y por qué menciono esta palabra canon? Porque también los musulmanes creen en la Biblia. Tienen otros libros, pero también utilizan el Antiguo Testamento. Tienen creencias al igual que nosotros. Igual sí pueden, va a haber una imagen de los símbolos. A ver si la pueden ver ahorita en la pantalla. Y es lo que yo le mencionaba, hermano. Esta es una pequeña comparativa. Hace ratito yo le preguntaba a quién asociaba esta imagen. Y me decían que los musulmanes. Pero es falso, hermano. Esto, vamos a entrar en un poco de historia, nada más a manera de resumen de enseñanza que usted conozca. Pero ese es un logo que utilizaron el Imperio Bizantino. Fue un imperio bizantino muy antiguo que fue derrotado por los otomanos. Los otomanos fue igual un pueblo. Los otomanos eran musulmanes. Cuando los otomanos destruyen el Imperio Bizantino en el año 14, entre el 14 y el 19, adoptan este símbolo. Y es por eso que se asocian. Pero lo que verdaderamente identifica a los musulmanes o a la religión del Islam es este loguito. ¿Alguien se podrá dar una idea de qué es? ¿No? Esto es la profesión de fe de los musulmanes, que básicamente dice, por única ocasión, hermano, por única ocasión, por respeto a usted y por la iglesia, voy a citar a el Sura, que es el libro que ellos utilizan. Y ese logo significa: Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros varones, sino el enviado de Alá y el sello del profeta. Esto lo encuentra en el Sura 33:40. Pero si nosotros vemos, esta es la profesión que los musulmanes tienen. Ellos para que una persona se considere musulmán o que practica la religión del Islam, ellos creen que Mohammed es el enviado de Alá, es el que sella a los profetas. Y eso es una herejía completamente, hermano. Por eso yo le mencionaba al principio que necesitamos conocer lo que nosotros creemos, porque nosotros conocemos que Jesús es el Hijo de Dios, que no Mohammed, porque lo dice la Biblia. Y es interesante cómo hay tantas similitudes, porque, bueno, yo se le menciono eso, pero también van a ver ahorita en la pantalla unas banderas con este mismo logo, que si usted se da cuenta es el mismo logo. La luna con la estrella, la luna con la estrella, la luna con la estrella. Y esto lo vemos porque fue una religión muy influyente. Así como el cristianismo lo es en América, tenemos que entender que el Islam es muy influyente en otro continente y que también hay personas que ahí se necesitan salvar, no solamente en América. Y que al ser muy influyente también tiene cosas que nosotros compartimos. Por decir algunas, ellos oran 5 veces obligatoriamente diarias, 5 veces, pero para nosotros, bueno, es una oración nada más, ¿no? Nosotros no tenemos así en la Biblia, dice, tienes que orar tantas veces, ¿no? Pero nosotros lo hacemos por gusto, por platicar con Dios. Ellos también practican la limosna, a lo que nosotros conocemos como ayudar al necesitado por la enseñanza del samaritano. Pero ellos también practican el amor al prójimo, la justicia, la humildad, el perdón, pero también que nosotros también lo practicamos, ¿no? Ellos también creen en Abraham, los profetas, también tienen cultos comunitarios y lecturas bíblicas y lecturas de los libros sagrados. Y todo eso, hermanos, también nosotros lo hacemos. ¿O he mencionado algo que no hemos hecho de esto? Yo le quiero preguntar, hermano, ¿qué es lo que dice usted cuando va a pasar algo, ¿no? Cuando tiene un plan. Primero Dios, ¿no? ¿Qué dice cuando algo es hermoso, ¿no? Cuando, no sé, pues sí, algo vea asombroso, ¿no? Gracias a Dios, o gloria a Dios, ¿no? Y es sorprendente, hermano, porque si usted ve en el árabe, bueno, en su religión, el Subhanallah significa gloria a Dios. Ellos también glorifican a Dios. Tienen frases como gloria a Dios, gracias a Dios, Dios es el más grande, no hay más Dios. Todas estas frases también las compartimos el cristiano. O yo le pregunto, ¿alguien ha dicho alguna de estas frases? Todo lo hemos dicho. Pero yo vuelvo al principio, hermano. ¿Qué diferencia hay entre el Islam y nosotros? Nosotros tenemos que estar firmes. Pablo en Colosenses decía que nosotros debemos estar firmes en los rudimentos de la fe, en los rudimentos de Cristo y no conforme a los del hombre. Esta religión, hermano, tiene mucho parecido. Yo pudiera estar aquí diciéndole todas las cosas que son parecidas. Pero es importante nosotros conocer lo que dice aquí, hermano. La importancia, yo se lo mencionaba al principio, la suma importancia de entender y conocer la palabra de Dios y no confundir, hermano.
para que nosotros tengamos ese criterio apologético, sepamos defender nuestra fe. Y bueno, yo al principio le mencionaba cuáles eran, si alguien conocía los 5 pilares de fe del cristianismo. Yo se los menciono ahorita, que es la fe en Dios, el arrepentimiento, la salvación por fe, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que Jesús es el Hijo de Dios. Estos son los principios que debemos de conocer, hermano. De a partir de allí salen las doctrinas, enseñanzas, pero esto es lo que nosotros debemos estar fundamentando, que Jesús fue el Hijo de Dios, que vino a salvarnos de la separación de Dios y a calmar la justicia de Dios, y que a partir de su sangre nosotros tenemos la redención de pecados, que es casi el mismo el Evangelio. Pero bueno, igual en la pantalla van a ver una imagen con el tema de resumen, que yo se lo comentaba al principio, hermano. Por cuestión de tiempo yo no puedo dar todo el tema, pero a mí me gustaría que si usted de verdad le interesa conocer la palabra, si de verdad tiene un hambre por la palabra, le tome una foto, hermano, y escudriñe todos estos versículos. Aquí al principio va a ver lo que es los principios o fundamentos del Islam. Abajo van a ver una definición de qué es lo que creen. Vamos a tomar un ejemplo rápido. Los profetas, ellos creen que Mahoma es el último profeta, pero también creen en Abraham, en Noé, creen en Moisés, creen que él fue el que trajo la ley, pero creen que Jesús solo fue un profeta más, y una herejía más, hermano. Mohammed en el libro del Corán cree que Jesús, cuando habla de un consolador, se refiere a Mohammed, hermano. Eso es algo tremendo que debemos diferenciar. Aunque hay muchas cosas parecidas, Jesús jamás se refirió a Mohammed como el consolador, sino se refirió al Espíritu Santo. Y tan solo en este punto, hermano, aquí hay tantos versículos y mucho más que lo escudriñan. Otro ejemplo, los libros revelados. Nosotros que conocemos que ya no hay más revelación de Dios, ya no hay más revelación de Dios. Nosotros conocemos que la revelación cesó. ¿Cómo cesó? En este libro. En este libro todo lo que necesitábamos saber de Dios está aquí. Por eso yo, hermano, le hago la importancia de conocer la Biblia. No que se vuelva un teólogo, no que se vuelva así un adicto a la palabra, pero sí que la conozcamos, hermano. Que sepamos defender nuestra fe. Que si alguien nos dice ¿por qué Jesús no es un profeta? O ¿por qué Jesús no es el Hijo de Dios? Nosotros tengamos esos versículos en cualquier religión, porque esto también se va a ver en los diferentes temas. Pero que cuando nosotros veamos algo que va en contra de la Biblia, sepamos defenderlo con la Biblia, no con otros libros, no con testimonios, no con sueños, no con otras revelaciones. Porque esto es importante, hermano. La religión del Islam salió de una nueva revelación. No sé si está ahí anotado. Bueno, sí, en Los Ángeles. Pero aquí dice en Gálatas 6, donde dice que si un ángel trajera una nueva revelación, anatema es. Y en el Corán explica cómo el ángel Gabriel trajo a Mohammed una nueva revelación, le trajo un nuevo decreto, un nuevo evangelio, hermano. Y eso no puede estar más equivocado que nada. Hoy vamos empezando con el primer artículo de fe, es Alá. Nosotros creemos en un Dios que se presenta en 3 personas, lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Este tema ya lo hemos visto, no vamos a abordar mucho en eso, pero los musulmanes creen en que es un monoteísta, que solo existe un Dios, pero que también comparte características como el cristiano, que es todopoderoso, que hizo la creación, que gobierna con justicia, que es amor, que es misericordioso, innumerables cosas. Pero esto nosotros lo podemos no derribar, hermano, pero sino defender nuestra fe en 2 de Corintios 13:14, donde habla acerca, Pablo menciona la gracia del Hijo de la Trinidad, dice, la gracia del Señor esté con vosotros y la gracia de Jesucristo. También en Juan 10:30, esto lo puede igual buscar, dice, el Padre y yo somos unos. Jesús está hablando de esto. Entonces con este simple versículo nosotros podemos defender nuestra fe, hermano. Los ángeles son, según los musulmanes, son seres creados por Alá, por Dios, que cumplen su voluntad y son intercesores. Otra herejía, hermano. Los ángeles son espíritus ministradores de los que heredará la salvación. Esto lo encontramos en Hebreos 1:14. Pero algo más importante, ellos creen que Gabriel es el máximo ángel y que él está encargado de traer nueva revelación. No puede estar más equivocado esto, hermano. Aparte de que, bueno, vamos a pasar con libros revelados. Para nosotros el único revelado es la Biblia. ¿Por qué? Porque, hermano, yo podría estar aquí contándole todos los argumentos a favor de la Biblia. Porque incluso en el Corán
hay muchos argumentos en contra, que se contradicen y en contra de la ciencia. ¿Cuántos saben que la Biblia está a favor de la ciencia? Hemos visto muchos ejemplos. En Job nos mencionó un ejemplo de que la Tierra está flotando en el espacio. La verdad no tengo este versículo, pero usted lo puede buscar. Pero en el Corán habla acerca de cómo el planeta gira alrededor ¿cómo se llama? Como de su misma onda, pero que el Sol también gira alrededor de su onda. Y esto sabemos que está equivocado. ¿Por qué? Porque sabemos que el Sol es el núcleo y que él tiene sus órbitas alrededor. ¿Por qué menciono esto, hermano? Porque nosotros creemos en la Biblia, creemos que también es una guía y revelación de Dios, pero sin duda también la sociedad o la ciencia afirma la Biblia. Es por eso nosotros que no debemos aceptar otros libros apócrifos. La Biblia usted se va a detectar cuando quiera conocer una verdad de la Biblia, es que es cristocéntrica, hermano. Si no lo lleva a Cristo, es un libro erróneo, que ha sido el Corán. Yo le mencionaba al principio la Torah. ¿Alguien sabe quién es la Torah? ¿El Torah? Los primeros 5. ¿Alguien sabe qué es el Nevi'im? Es el libro que se le da en hebreo a los profetas. ¿Por qué menciono esto y por qué menciono estos nombres, hermano? Porque estos nombres los utilizan los mismos musulmanes. Estos nombres también nosotros los ocupamos y ellos los ocupan. Pero hay diferencias, hermano, que nosotros debemos de conocer para defender nuestra fe. Ellos también creen en profetas. Ese término ya lo mencioné. Pero en Isaías 53:7 nos da la clave. Dice que Jesús fue llevado como al matadero, como cordero al matadero. El Jesús es nuestro cordero. Fue el cordero que murió por nosotros, hermano. Entonces nosotros no podemos decir que Jesús solo fue un profeta, porque estamos haciendo una herejía, hermano. Y apenas vamos en el punto 4, hermano, y ya